Día 98. Josué 7. En la familia de Será, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmi y nieto de Sabdi. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Mientras tanto, Josué envió desde Jericó algunos hombres a la ciudad de Ai. Esta ciudad está al este de Betel, cerca de Bet-Aven. Les dijo: vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de Ai y de sus alrededores. Los hombres de Josué cumplieron sus órdenes y al volver le informaron: la ciudad de Ai no es grande. No hace falta enviar todo el ejército para atacarla. 2 o 3 mil hombres serán más que suficientes. Entonces subieron solo 3,000 hombres para atacar la ciudad, pero los de Ai los derrotaron, obligándolos a abandonar la ciudad y a huir por una columna hasta unas canteras. Al bajar por la colina, los de Ai mataron a 36 israelitas. Eso hizo que los israelitas se acobardaran y tuvieran miedo. Josué y los líderes israelitas se acercaron al cofre de Dios, rompieron su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su gran tristeza. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y así permanecieron hasta que anocheció. Y Josué les dijo: Dios nuestro, que gobierna sobre todos, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y yo no sé qué decir. Cuando lo sepan los cananeos y todos los que allí viven, nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harás entonces para que no digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Dios le respondió a Josué: ponte de pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas. Se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí tocar. Vamos, ordénale al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. Dile lo siguiente: el Dios de Israel dice que les ordenó destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó, pero que ustedes se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. Por eso reúnanse mañana y agrúpense por tribus. De la tribu que yo señale, pasarán al frente todos sus grupos familiares, y del grupo familiar que señale pasarán al frente todas sus familias. Luego de la familia que señale pasarán al frente todos los hombres, uno por uno, y el hombre que yo señale será el que tiene lo que se debía destruir. Quémenlo vivo, junto con su familia y todo lo que posee, por no haber cumplido con el trato hecho con nuestro Dios. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. A la mañana siguiente se reunieron los israelitas. Josué hizo que las tribus se acercaran, una por una, y fue señalada la tribu de Judá. Luego se adelantaron uno por uno los grupos familiares de Judá y fue señalado el grupo de Será. Al acercarse el grupo de Será, fue señalada la familia de Sabdí, la cual hizo pasar uno por uno a todos sus hombres. Entonces fue señalado Acán, hijo de Camri y nieto de Sabdí, de la tribu de Judá. Josué le dijo a Acán: hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho. No trates de engañarme. Es cierto, le respondió Acán a Josué: he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. José mandó a unos hombres a la carpa de Acán.
Ellos fueron corriendo y encontraron allí todo lo que Acán había enterrado. La plata estaba debajo de todo. Luego salieron de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba con el pueblo. Depositaron aquellas cosas en presencia de Dios. Entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Allí Josué le dijo: ¿Por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo y colocaron un montón de piedras que todavía está allí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Allí, así Dios calmó su enojo. Josué 8. Dios le dijo a Josué: Ánimo, no tengas miedo. Sube a la ciudad de ahí con todos tus soldados. Yo te daré la victoria sobre su rey, su gente y su territorio. Harás con la ciudad y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Esta vez podrás quedarte con sus bienes y sus animales. Ordena que una parte del ejército se quede al otro lado de la ciudad para atacarla por sorpresa. Al prepararse para subir ahí, Josué escogió a un grupo de 30,000 soldados a los que envió de noche. Les dijo: Escuchen, escóndanse detrás de la ciudad, no muy lejos de ella, y prepárense para atacarla. Yo me acercaré por el frente con los demás soldados. Cuando la gente de ahí salga a atacarnos, huiremos como la vez pasada. Ellos pensarán que estamos huyendo otra vez y nos perseguirán. Así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite para atacar la ciudad, porque nuestro Dios nos las va a entregar. Cuando la hayan tomado, le prenderán fuego como ordenó Dios. Estas son mis órdenes. Así los envió Josué al oeste de la ciudad, al lugar donde debían esconderse entre Betel y Ahí. Los hombres se fueron allá, mientras que Josué pasó esa noche con su ejército. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y reunió a los soldados. Se puso al frente de su ejército y junto con los líderes israelitas marchó hasta la ciudad de Ahí. Se detuvieron frente a ella y acamparon. Había un valle entre el campamento y la ciudad. Josué ordenó que 5,000 hombres se escondieran al oeste de la ciudad, entre Betel y Ahí. La mayor parte del ejército acampó al norte y el resto al oeste de la ciudad. Josué pasó la noche en el valle. Cuando el rey de Ahí vio al ejército de Josué, salió enseguida con sus hombres. Bajaron en dirección al valle del Jordán para pelear allí contra los israelitas, sin saber que la ciudad iba a ser atacada desde atrás. Josué y sus hombres hicieron como que retrocedían y huyeron hacia el valle del Jordán. Todo el ejército de la ciudad salió a perseguirlos, mientras los israelitas hacían que se alejaran más y más de la ciudad. Ni en Ahí ni en Betel quedó un solo soldado. Todos persiguieron a los israelitas, dejando abierto el portón de la ciudad. Dios le dijo a Josué: Apunta con tu lanza hacia la ciudad de Ahí, porque yo te daré la victoria. Entonces Josué extendió el brazo y apuntó con su lanza hacia la ciudad. Al ver que Josué levantaba su lanza, los soldados que estaban escondidos salieron corriendo, se apoderaron de la ciudad y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ahí se dieron vuelta, vieron que el humo subía hasta el cielo. Entonces Josué y sus hombres vieron el humo y supieron que los otros soldados israelitas habían tomado la ciudad y le habían prendido fuego. Los de Ahí no tenían hacia dónde escapar, así que Josué y sus soldados se volvieron y comenzaron a matarlos. Los israelitas que habían quemado la ciudad salieron de allí, rodearon a los de Ahí y los mataron a todos. No se escapó ninguno, a excepción del rey, quien fue capturado y llevado ante Josué. Así fue como los israelitas acabaron con todos los de Ahí que estaban en el valle y que habían salido a perseguirlos. Después volvieron Ahí y mataron a todos los que estaban en la ciudad. Ese día, mientras Josué mantuvo su lanza en dirección a la ciudad, los israelitas mataron a todos los habitantes de Ahí, que eran unos 12,000 entre hombres y mujeres. Los israelitas se quedaron con los animales y con todo lo que había en la ciudad,
porque Dios le había dicho a Josué que podían hacerlo. Luego Josué ordenó que se prendiera fuego a la ciudad de ahí hasta que dejarla en ruinas, como todavía puede verse. También mandó que colgaran de un árbol al cuerpo del rey de ahí, y allí lo dejó hasta el anochecer. A esa hora mandó que bajaran el cuerpo y que lo tiraran a la entrada de la ciudad. Después lo cubrieron con un montón de piedras, las cuales todavía están allí. Más tarde, Josué mandó levantar en el monte Ebal un altar al Dios de Israel. Lo hizo siguiendo las instrucciones que Moisés, servidor de Dios, le había dado a los israelitas. Dice la ley de Moisés: harás un altar de piedras enteras, es decir, que nadie las haya cortado. Allí ofrecieron varias ofrendas a Dios. Todos los israelitas vieron cómo Josué grabó sobre esas piedras la ley que Moisés había dado. Todo el pueblo de Israel y los extranjeros que vivían con ellos, junto con todos sus líderes, se reunieron en dos grupos. Se pusieron uno frente al otro, teniendo entre ellos el cofre del pacto. Detrás de un grupo quedaba el monte Gerizim y detrás del otro el monte Ebal. Junto al cofre estaban los sacerdotes descendientes de Leví. Moisés les había dicho que se formarían así cuando los sacerdotes dieran la bendición al pueblo. Luego, Josué leyó en voz alta todo lo que está escrito en el libro de la ley, incluyendo las bendiciones y las maldiciones. Todos los israelitas estaban presentes, hombres, mujeres, niños y extranjeros. Salmos 97. Dios es nuestro Rey, que lo celebre la tierra, que lo festejen las islas lejanas. Dios es un Rey justo que hace valer el derecho. Su trono está rodeado de oscuros nubarrones, de su presencia sale fuego que consume a sus enemigos. Sus relámpagos iluminan el mundo, al verlos la tierra se estremece. En presencia de nuestro Dios que domina el mundo entero, las montañas se derriten como cera, los cielos reconocen su justicia, los pueblos contemplan su poder, y los dioses se inclinan ante él. Así quedan en vergüenza todos los que adoran dioses falsos. Cuando lo sepan en Jerusalén y en las ciudades de Judá, todos se llenarán de alegría porque tú eres un Dios justo. Tú eres el Dios Altísimo. Eres más grande que toda la tierra. Eres más grande que todos los dioses. Tú amas y proteges a quienes odian el mal y te obedecen. Tú los libras de los malvados. Tú derramas luz y alegría entre la gente honrada. Ustedes los justos, alégrense de Dios. Alábenlo porque es nuestro Dios. Hechos 8. Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba a las casas, sacaba por la fuerza a los hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde paraban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar, y todos en la ciudad estaban muy alegres. Desde hace algún tiempo un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón acostumbraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas nuevas del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús,
el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. También Simón creyó en el mensaje de Felipe, y Felipe lo bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía, que no se apartaba de él. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido. Y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno, y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quienes le impongan las manos. Pero Pedro le respondió: vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Simón le suplicó: por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Antes de volver a Samaria, Pedro y Juan compartieron con la gente el mensaje del Señor. Después regresaron a la ciudad de Jerusalén, pero en el camino fueron anunciando a los samaritanos las buenas noticias del reino de Dios. Un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo: prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje, leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el oficial de Etiopía le respondió: ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. En ese mismo momento el oficial leía el pasaje que dice: fui llevado al matadero, como se lleva a las ovejas, para cortarles la lana, como si fuera un cordero, y él ni siquiera abrió su boca. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. El oficial le preguntó a Felipe: dígame usted, por favor, ¿está hablando el profeta de sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, le explicó las buenas noticias acerca de Jesús. En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: allí hay agua. ¿No podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento. Más tarde, Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y en todos los pueblos por donde pasaba, anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.